Aprendiste a transformar, entendiste las reglas del juego, ya hablas en el nuevo idioma, lograste regresar al tiempo, resolver ecuaciones diferenciales y además ahora podés reconocer a los sistemas a través de sus singularidades. Pero después de todo esto hay más: plantear las ecuaciones diferenciales a partir de la naturaleza del sistema físico real. Hoy te voy a dar la clase que me hubiera gustado tener a mí. Modelado de sistemas mecánicos de un grado de libertad. Quédate que ya lo vemos. Saludos, ¿cómo estás? Hoy traigo para vos la séptima clase de la transformada de Laplace. Clase 7, 007, con licencia para transformar. ¿Qué tengo para ofrecerte en esta oportunidad? Planteo de ecuaciones diferenciales de sistemas mecánicos a partir del segundo principio de Newton, ya sea para la traslación como para la rotación. ¿A qué viene todo esto? Este es el siguiente nivel. Ya aprendimos todo lo que había que saber sobre transformadas, o al menos una gran parte de lo que hay que saber. Ahora, combinando esto que hemos aprendido con lo que sabemos de materias físico-matemáticas como mecánica racional y electrotecnia, vamos a plantear las ecuaciones diferenciales de cada uno de estos sistemas físicos y encontrar la función transferencia para poder aplicar todo lo que ya sabemos. Espero que disfrutes de la clase y si te parece bien, comenzamos. Bien, aquí tenemos los dos sistemas mecánicos de primer orden elementales, ya sea para la traslación como para la rotación. Estos sistemas mecánicos tienen la misma función de transferencia, tienen la misma ecuación diferencial y, por supuesto, tienen la misma respuesta si el estímulo es de las mismas características. En el sistema mecánico de traslación tenemos un elemento de inercia que es la masa m a trasladarse, a la cual se le aplica una fuerza y a su vez esta masa con la superficie de contacto tiene una fricción B que vamos a modelizarla como una fricción de carácter viscoso. Esto puede ser la resistencia del medio también, en lugar de ser el rozamiento con la superficie de contacto. La cuestión es que es un amortiguamiento tal que genera sobre el sistema una fuerza de tipo antagónica, proporcional a la primera potencia de la velocidad, porque estamos en un modelo lineal, y como resultado a la salida tenemos la velocidad de traslación de la masa. Para el sistema rotacional tenemos una cupla o un torque aplicado en el eje de rotación, tenemos un elemento de inercia que es el equivalente de la masa para la rotación, tenemos el rozamiento en los ejes que trabaja de la misma manera, es un amortiguamiento o rozamiento tal que genera en este caso un momento proporcional a la primera potencia de la velocidad angular y de sentido contrario al movimiento también, y la respuesta será la velocidad angular. Estos modelos son equivalentes, donde en uno tenés como entrada la fuerza, en otro tenés el momento, y como salida tendrás la velocidad y en este tendrás la velocidad angular. Ambos responden a la misma función de transferencia que ahora pasamos a demostrar, que es la función transferencia que hemos visto en la clase pasada de los sistemas de primer orden, donde teníamos una ganancia efectiva dividido una constante de tiempo por S más 1. Y esto te puede generar o te podrás estar preguntando, ¿qué es esto? Bueno, ¿por qué pusiste estas letras? Y la razón es la siguiente, es lo mismo que vimos la clase pasada de los sistemas de primer orden. La cuestión es que nosotros vamos a usar mucho lo que es la constante K, para la constante de torsión de los resortes o la constante de rigidez de los resortes lineales, y vamos a utilizar mucho lo que es T para lo que son las cuplas y los torques. Entonces por eso me parecía apropiado, como para no confundir, reemplazar K y T por esta K exótica y tau como la constante de tiempo. Entonces el sistema de primer orden tiene estos parámetros, ganancia y constante de tiempo. Es lo mismo que vimos en la clase pasada, solamente que le pusimos una letra distinta como para no confundirlo con los elementos activos y pasivos de los sistemas mecánicos, ¿ok?
Es decir, que si nosotros recurrimos a las leyes físicas que definen la dinámica de cada uno de estos sistemas, tendríamos que llegar a esta función de transferencia entre la relación efecto sobre causa. Y bueno, vamos a probar, vamos a ver qué pasa. Si aplicamos el segundo principio de Newton, suma de fuerzas exteriores es igual a masa por aceleración en sistemas de masa constante. Fíjate que podemos pensar aquí que también están el peso y la reacción normal, pero bueno, están compensados y el sistema verticalmente hablando se encuentra equilibrado, así que la discusión se plantea desde el punto de vista horizontal, ¿no? Y desde el punto de vista horizontal, bueno, ¿qué fuerzas están actuando? Estaría actuando en este caso la fuerza activa, la responsable de romper el equilibrio F de t, menos la constante de amortiguamiento viscoso por la velocidad angular, como dijimos. Tiene que ser igual a masa por aceleración, que también puede ser visto como masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Vamos a pensar que estamos a condiciones iniciales nulas para poder determinar la función de transferencia. Entonces, fíjate que podés, si querés, despejar la fuerza F de t y lo que vas a tener será m por derivada de b respecto de t más amortiguamiento por velocidad v de t. Si nosotros aquí transformamos, la ecuación diferencial se convierte en una ecuación algebraica en la cual tenemos un término m por s más b multiplicado por la velocidad, con lo que la función transferencia velocidad versus fuerza será igual a 1 sobre m por s más b. Y no logré que me quede igual que acá, pero bueno, eso se puede resolver fácilmente tratando de que quede un 1 aquí. Esto se logra sacando factor común b, con lo cual puede pasar arriba como 1 sobre b sobre m sobre b por s más 1. Quiere decir que en este tipo de sistemas mecánicos la ganancia efectiva será 1 sobre b y la constante de tiempo será m sobre b. Y hemos encontrado la función de transferencia del sistema de primer orden traslacional. ¿Cómo cambiaría esto si quisiéramos determinar la ecuación de movimiento rotacional? Bien, en lugar de suma de fuerzas, lo que vamos a tener es suma de momentos de las fuerzas exteriores, sería respecto al centro de momento, que sería, bueno, el eje de rotación. Esto tiene que ser igual al momento de inercia respecto al eje de rotación por la aceleración angular, que es gamma. Si hacemos las conversiones, fíjate, como equivalente de la fuerza tenemos al momento T, como equivalente de la fricción viscosa traslacional tenemos el amortiguamiento viscoso rotacional B mayúscula, y aquí tendríamos multiplicado por omega de t. Fíjate que la ecuación es la misma. Acá este masa por derivada de la velocidad respecto del tiempo puede ser visto como J por la derivada de omega respecto del tiempo. Y la ecuación termina quedando de la misma manera, ¿no? Fíjate que hemos reemplazado F por T, B por B mayúscula, velocidad por omega, masa por momento de inercia. Entonces uno podría decir, ok, la función transferencia omega ds sobre T ds, ya dejándolo expresado en su forma final, puede ser vista como 1 sobre B dividido J sobre B por S más 1. Y de esta manera queda expresada la relación rotacional o la función transferencia del sistema mecánico rotacional. Fíjate que ambos sistemas tienen una función transferencia similar a la función transferencia general de los sistemas de primer orden. ¿Por qué? Porque son sistemas de primer orden. Y ahora puede ponerse en discusión esto de sistema de primer orden o no, porque todo eso depende de cuál sea la respuesta que a vos te importe. Si a vos te importa la velocidad, bien, el sistema es de primer orden. Y ahora, si ahora en lugar de importarte la velocidad, lo que te importa es la posición, y el sistema no sería de primer orden porque yo tengo como respuesta acá la velocidad, yo tendría que volver a integrar esto para determinar la posición. Bueno, igual vos podés resolver con las herramientas que tenés de resolución para los sistemas de primer orden y después volver a integrar, o simplemente, si a vos te importa en lugar de la velocidad la posición o la posición angular, lo que podés hacer es a esta función de transferencia multiplicarla por 1 sobre s, ya que
la posición es la integral de la velocidad y el 1 sobre s sería integrar en dominio de la frecuencia. Y aquí tenemos la forma de las funciones de transferencia para el sistema traslacional y para el sistema rotacional de primer orden y por supuesto expresada la función transferencia genérica de los sistemas de primer orden. Fíjate que esta función de transferencia, al ser de primer orden, tiene un polo ubicado en menos 1 sobre tau y nosotros habíamos visto la clase pasada la obtención de la respuesta al escalón para este tipo de sistemas, teniendo presente que el escalón era un estímulo que se le aplicaba para un t mayor o igual que 0, por ejemplo, ¿sí? Siendo u de t la entrada igual a u sub 0 para t mayor o igual que 0. Esto nos daba que la salida, en este caso, y de t era u sub 0 por la ganancia efectiva por 1 menos e a la menos t sobre tau. Obviamente que válido también para t mayor o igual que 0. Y esto es lo que va a aplicar aquí o lo que va a suceder aquí cuando nosotros apliquemos una fuerza F de t escalón para t mayor o igual que 0. Entonces a la salida, ¿qué vas a tener? Que la velocidad final será F sub 0 sobre b por 1 menos e a la menos b sobre m por t. De la misma manera que si vos al sistema rotacional le aplicás un momento t sub 0 para t mayor o igual que 0, bueno, la lógica sería la misma, ¿no? La velocidad angular en función del tiempo, la escribo aquí porque no tengo más lugar, pero será t sub 0 sobre b por 1 menos e a la menos b sobre j por t. En cada uno de los casos se puede apreciar la constante de tiempo. Fíjate que la constante de tiempo depende en forma directa del acumulador de energía y en forma inversa del disipador de energía. Y esto resulta bastante lógico desde el punto de vista físico, ¿no? Fíjate que cuanto mayor sea la masa o cuanto mayor sea el momento de inercia, la constante de tiempo es mayor, lo cual es lógico porque ambos indican la capacidad que tiene nuestro sistema mecánico de oponerse a la variación de velocidad o velocidad angular. Entonces tiene sentido que si tenés una masa de 10 kilos, le va a costar más oponerse a la variación de velocidad o va a tener más capacidad de oponerse a la variación de velocidad, mejor dicho, que una masa de 2 kilos. Como que una masa de 2 kilos la vas a poder mover más fácil aplicando la misma fuerza, ¿no? Y un poco es la idea de esto, ¿no? Ver que la respuesta tiene las mismas características porque la función transferencia es la misma y los sistemas son análogos tanto para la traslación como para la rotación y responden a la naturaleza de un sistema de primer orden. Si queremos hacer un gráfico, tanto para velocidad como para velocidad angular, el gráfico es el mismo. Podemos expresarlo para la función b de t primero y será esta función. Ya lo hemos hecho la clase pasada, pero lo dejamos en dominio de los parámetros mecánicos. En este caso tendrás f sub 0 sobre b y acá tendrás, trazando la pendiente, la primera constante de tiempo. Es correcto afirmar que el sistema alcanza el equilibrio o casi el equilibrio con un criterio del 2% de error cuando alcanza el tiempo 4 tau, ¿sí? O 4 veces la constante de tiempo cuando haya sucedido ese tiempo. Podemos pensar que el sistema ya casi que terminó con el transitorio, ¿no? Con un criterio de 2% de error. Fíjate que el gráfico sería el mismo si vos querés determinar la velocidad angular, solamente que aquí en lugar de f sub 0 sobre b tendrías t sub 0 sobre b mayúscula, pero sería exactamente el mismo gráfico. La constante de tiempo en un caso será m sobre b y en el otro será j sobre b mayúscula. Todo esto para reforzar la idea de que el sistema mecánico traslacional y el rotacional son análogos y si la fuerza y el momento tienen las mismas características, entonces la velocidad y la velocidad angular van a tener las mismas características. Bien, entonces para los sistemas de primer orden podríamos decir que si entramos con un escalón u sub 0 para t mayor o igual que 0 a través de la función de transferencia típica,
la salida será U sub 0 por la ganancia efectiva por 1 menos E a la menos T sobre tau, para T mayor o igual que 0, como hemos visto sin problemas. Si estamos en el sistema mecánico de traslación, el U sub 0 será la F sub 0, entonces la respuesta será la velocidad lineal, la ganancia efectiva, el K, será 1 sobre V minúscula, y la constante de tiempo será la relación entre la masa y el rozamiento. Ahora, si entramos en el sistema rotacional con momento t sub 0, la salida será la velocidad angular, la ganancia efectiva será la inversa del rozamiento rotacional y la constante de tiempo será la relación entre el momento de inercia y este rozamiento rotacional. Hasta ahí perfecto, la analogía es total, sistema de primer orden, cocinados. Ok. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué pasa si queremos determinar en lugar de la velocidad lineal la posición y en lugar de la velocidad angular la posición angular? Una posible salida será integrar esta expresión, a ver qué nos da, entre 0 y t. Y la otra será trabajar con la función de transferencia con un integrador más. De manera que si nosotros entramos con U sub 0 para t mayor o igual que 0 y ahora la función de transferencia nueva será similar a la anterior pero con un integrador más, podríamos decir que tenemos entonces esta expresión a la salida y el resultado por supuesto que será la integral entre 0 y t de y de t por diferencial de t. Esto nos va a dar, según el sistema que tengamos de traslación y rotación, la posición o la posición angular. Vamos a tratar de resolverlo. A esto vamos a llamarlo con la letra z de t como para que sea algo genérico. Entonces, el z de s será la convolución entre la función de transferencia y el escalón transformado. O sea que lo que nosotros tendríamos que determinar será U sub 0 por k dividido s cuadrado por tau s más 1. A esto le podemos aplicar el método por fracciones simples, como sabemos, o sea, no hay mayor misterio ahí. Esto será a sub 1 sobre s más a sub 2 sobre s al cuadrado. No le pongo a, b y c porque ya usamos b en la letra del rozamiento y no quiero armar líos, simplemente por eso. Más c, o bueno, a sub 3, ya que lo hemos puesto de esta manera, sobre tau s más 1. Si resolvemos este sistema de ecuaciones o podemos determinar rápidamente los valores, por ejemplo, de a sub 2 y a sub 3, haciendo el límite para s tendiendo a 0, por ejemplo, con a sub 2, de toda esta expresión sin el s cuadrado, o sea, u sub 0 por k sobre tau s más 1, y esto nos da como resultado, bien, a sub 2 es igual a U sub 0 por k directamente. Y a sub 3 también puede determinarse de esta manera, ¿no? Como el límite para s tendiendo a, bueno, lo que anula aquí el denominador sería menos 1 sobre tau, justo al polo, ¿no? A menos 1 sobre tau de toda esta expresión sin el tau s más 1. O sea, U sub 0 por k sobre s cuadrado. Si reemplazamos por el menos 1 sobre tau, esto termina quedando que a sub 3 es igual a tau cuadrado u sub 0 por el valor de k. Para determinar el valor de a sub 1, lo que podemos hacer será entonces a sub 1 por s por tau s más 1 más a sub 2 por tau s más 1 más a sub 3 por s al cuadrado. Esto tiene que ser igual a u sub 0 por el valor de k. Entonces, si nuestra incógnita es a sub 1, porque bueno, a sub 2 y a sub 3 ya los tenemos, fíjate que una posibilidad es hacer a sub 3 por s cuadrado, y acá tenemos a sub 1 por tau por s cuadrado, y no tenemos nada de este lado igual a s cuadrado, así que podríamos pensar que a sub 1 por tau más a sub 3, que es tau cuadrado u sub 0 por k, tiene que ser igual a 0.
Con lo que de alguna manera tenemos ahí el valor de A sub 1 de interés para nosotros. A sub 1 será entonces, después de todo este despeje, menos tau U sub 0 por el valor de K. Y ahora que tenemos las tres constantes determinadas, tenemos todo lo necesario para poder antitransformar y obtener el valor de Z en función del tiempo, que es la integral y lo que nos dará, según el caso, la posición o la posición angular. Bien, reemplazando los valores, lo que nos queda es esto, ¿no? Ahora ya directamente podemos aplicar la antitransformada, aplicarle L a la menos 1 a esta expresión. ¿Y qué nos queda? Bueno, el primero sale directo, ¿no? Esto te quedará Z de t, Z en función del tiempo será, hay algo que podemos sacar como factor común que es el U sub 0 por K. O sea, el U sub 0 por K podemos sacarlo afuera y ahora sí concentrarnos en lo que queda aquí adentro. Te va a quedar menos tau más t. Acuérdate que la transformada de 1, antitransformada de 1 sobre ese cuadrado es t. Tiene sentido porque, bueno, esto tiene las mismas unidades. Y fíjate el tau cuadrado, si vos sacás al tau factor común, te queda s más 1 sobre tau. Entonces te queda tau directamente por e a la menos t sobre tau. Por supuesto que válido para t mayor o igual que 0. Y este z, llegado el caso, responderá a la posición lineal, que es la integral de la velocidad, o la posición angular, que es la integral de la velocidad angular. Otra cosa que podés hacer también, nosotros tratamos de manejarnos con la transformada y antitransformada porque es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Pero también podés obtener a z como la integral de la expresión de y por diferencial de t, y te tendría que dar lo mismo. Z de t como la integral entre 0 y t de la expresión de y de t por diferencial de t, y esto tendría que darte lo mismo. Y esto sería la integral entre 0 y t de u sub 0 por k por 1 menos e a la menos t sobre tau por diferencial de t. Y vamos a ver, ¿no? El u sub 0 por k puede salir afuera, o sea, z de t será u sub 0 por k por esta integral, la integral de 1 menos e a la menos t sobre tau. La integral del primer término es t. La integral del segundo término será más tau por e a la menos t sobre tau. ¿Entre qué vamos a integrar? Entre 0 y un valor de t. Con lo que ya sabemos cómo viene esto, ¿no? Primer término, u sub 0 por k, t más tau por e a la menos t sobre tau. Y segundo término, el único que sobrevive, este al 0 no tiene... Cuando reemplazaste por 0 no hay nada, pero este sí. E a la 0 no es 0, es 1, así que te quedará menos tau. Y esta será la expresión que nosotros tenemos que igualar con lo que nos dio la forma de la antitransformada. Y fíjate que nos da lo mismo, ¿no? O sea, tiene sentido que haciendo la integral directamente nos dé lo mismo que aplicarle un 1 sobre s adicional a la función de transferencia y antitransformar. Tiene que cerrar por todos lados la cosa, si no hay algo que no va. Pero tomarlo como un punto de control para poder verificar en caso de que tengas que determinar la posición o la posición angular. Entonces fíjate que para los sistemas de primer orden la respuesta directa al escalón será la función exponencial que hemos visto, el 1 menos e a la menos t sobre tau. Si tenemos aquí el punto límite, esto será u sub 0 por k, como hemos visto. Y este gráfico ya lo hemos hecho, pero lo repetimos, ¿no? Vendrá de esta manera. Con la primera constante de tiempo, la cuarta constante de tiempo, no hay problema con eso. Fíjate que para valores grandes de tiempo esto tiende a ser constante. Y si este gráfico de z es la integral del gráfico de y, fíjate, si y tiende a ser constante para grandes valores de tiempo, se espera que z para grandes valores de tiempo sea entonces una función linealmente creciente con el tiempo. Lo cual es lógico, ¿no? Porque si la velocidad es constante, la posición crece indefinidamente, linealmente con el tiempo. Y si la velocidad angular es constante, la posición angular también lo mismo, ¿no? Crece linealmente con el tiempo. Al principio lo que tiene que hacer es vencer su dinámica, pero después, para valores muy grandes de tiempo, lo que prevalece es
t menos tau, ¿no? O sea que habría que buscar por ahí el punto de asíntota, que estará por aquí. Y nosotros acá la primera constante de tiempo es un gráfico aproximado, pero para que tengas una idea, esta será la asíntota oblicua que sigue nuestro gráfico, ¿no? Y así responderá la dinámica del crecimiento lineal. Si la velocidad o velocidad angular tienden a ser constantes, la posición o la posición angular tienden a crecer indefinidamente con el tiempo. Recordemos que de algún modo estamos representando el sistema mecánico traslacional como entrando con fuerza, salimos con velocidad y ahora también podemos salir con posición, y también al sistema rotacional, en el cual también tenemos el elemento de inercia, tenemos los elementos de fricción, llegado el caso, entramos con momento, salimos con velocidad angular y ahora también podemos salir con posición angular, siempre y cuando la fuerza y el momento tengan una función de estas características, ¿no? Un escalón para t mayor o igual que 0. Entonces ya tenemos la forma de las respuestas para los sistemas mecánicos elementales de un acumulador de energía. Estos sistemas mecánicos pueden aparecer combinados también, tal es el caso del montacargas básico, en el cual tenemos un rodillo con momento de inercia J y radio R de características cilíndricas. Tenemos la fricción en cada uno de los ejes, por ejemplo B sobre 2 y B sobre 2, que componen el rozamiento total. Tenemos que el rodillo tiene un cable de acero que de alguna manera vincula esta rotación con la elevación de esta carga de masa m, y también fricción en cada uno de los rieles B sobre 2 para tener una B minúscula en total, ¿no? Para que este mecanismo tenga éxito, el torque debe ser capaz de superar la influencia del peso. Así que aquí estamos en presencia de un sistema mecánico de primer orden combinado, si se quiere. Nuestro objetivo es determinar la velocidad del sistema en estado estacionario. Nuestro sistema está siendo accionado con una cupla T sub 0 para T mayor o igual que 0. Así que podemos empezar con el planteo. Tengo el planteo para las dos masas, ¿no? Tengo para la masa rotante suma de momentos y para la masa que se está elevando suma de fuerzas. Ok. Vamos con la suma de momentos para la masa rotante, donde tenemos como momento activo el T de T, ¿sí? El torque que rompe el equilibrio del sistema. Esto puede darse de forma manual o por la corriente que circula por el rotor combinado con el campo del estator, que hacen un par electromagnético y se manifiesta en forma de torque a la salida, ¿no? No importa, la cuestión es que acá tenemos un par. Tenemos la cupla de rozamiento como el amortiguamiento viscoso rotacional por la velocidad angular, y tenemos, aunque no está explícito, una cupla T sub 1 que tiene que ver con la resistencia que se le presenta a este rodillo gracias a que está colgando esta masa. Así que nosotros vamos a representarlo como T sub 1. Todo esto tiene que ser igual al momento de inercia por la aceleración angular, o J por la derivada de omega respecto del tiempo. Ahora vamos con la ecuación de traslación. Gracias a que esto está empezando a moverse, existe una tensión en esta cuerda que hace que todo este mecanismo se eleve. Vamos a llamarla esta tensión con la letra F, no quiero llamarla T porque ya la tengo reservada para torque o cupla. Entonces aquí existe una fuerza F que hace que todo esto se eleve, ¿no? Como fuerza antagónica tenemos el peso, por supuesto, que está en contra del movimiento, y tenemos la fuerza de fricción viscosa, que será proporcional a la primera potencia de la velocidad. Esto tiene que ser igual a masa por aceleración o masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y uno podría pensar acá, medio sonamos, ¿no? Ya no es más de primer orden esto, porque tenemos dos ecuaciones diferenciales de orden 1.
Entonces, ahí ya no tendría la certeza de que es un sistema de primer orden. Pero gracias a que existe una relación lineal entre la velocidad y la velocidad angular, el sistema sigue teniendo un grado de libertad, o sea que lo que le pase a esta rotación le va a pasar a esta elevación, de algún modo, ¿no? Están vinculados gracias al radio de este rodillo, ¿sí? Acá lo que nosotros tenemos es, gracias a este radio, un crecimiento angular que da lugar a una elevación en x de la carga, y esta relación será x igual a r por θ, de manera tal que la velocidad también puede ser relacionada mediante el radio por la velocidad angular si derivamos la expresión de arriba. Quiere decir que estas dos ecuaciones están relacionadas porque estos grados de libertad son linealmente dependientes, entonces el sistema tiene un único grado de libertad. Lo que quedaría pensar es, bueno, ¿cómo relacionamos este T1 con esta fuerza activa? Si este T1 aparece traducido en forma de fuerza aquí por medio de la cuerda tensada, que por el principio de acción y reacción corresponde con la tensión que aparece aquí. Por lo que nosotros también podemos decir que T1 es F por R. Al tener ya las dos ecuaciones de vínculo de rototraslación, podemos armar una única ecuación diferencial para ver cómo responde esto realmente. Fíjate que tenemos todo lo necesario para armar esto en una sola ecuación. Entonces, ya que tenemos el vínculo logrado, vamos a expresar esto. La cupla en función del tiempo entonces será T1, que es F por R, o sea, M por R por derivada de B respecto de T, más B por R por B, más M por G por R, más J por la derivada de omega respecto de T, más B por omega. A su vez, la velocidad es igual a R por omega, por lo que esto puede quedar vinculado de esta manera, ¿no? Como, fíjate, J más M por R al cuadrado por derivada de omega respecto del tiempo, más B mayúscula más B minúscula por R al cuadrado por omega, más M por G por R. Y esta será la ecuación dinámica en este caso. Pasando a dominio de la transformada, fíjate cómo queda esto. Podemos expresar a esta fuerza en forma de momento, como M por G por R, que empieza a actuar a partir de T igual a 0. Entonces vamos a tener T de S menos M por G por R, todo esto sobre S. Esto tiene que ser igual a un momento de inercia equivalente, J equivalente por S, más un momento de fricción equivalente, todo esto multiplicado por omega de S. Fíjate que a esta diferencia de cuplas la podemos llamar cupla neta o sí, T sub n en dominio de S como cupla neta. De hecho, esto tiene sentido si el momento generado aquí supera el momento que genera el peso antagónico, si no, esto no va a levantar nunca. Pero aquí tendríamos, fíjate, la relación omega sobre T sub n de S igual a 1 sobre J equivalente por S más B equivalente. ¿Y qué es este J equivalente? Es el momento de inercia equivalente a punta de eje, que corresponde obviamente al momento de inercia propio más al momento de inercia que te genera esta masa desplazada. Y la misma idea con el amortiguamiento o el rozamiento, ¿sí? El rozamiento propio más el rozamiento de los rieles referido por este radio al cuadrado. Ahora, si a nosotros en lugar de la velocidad angular nos interesa la velocidad lineal, que fue lo que dijimos aquí, a esto podemos expresarlo como B de S, y como B de S era R por omega, acá quedará expresado por R directamente, ¿no? Entonces acá tendremos la función de transferencia de la velocidad versus el torque neto o la cupla neta, ¿no? Habíamos dicho también que el escalón transformado de la cupla será T sub 0 sobre S, porque la cupla original trabaja con un escalón. O sea que tendríamos todo lo necesario para obtener la velocidad en dominio de la frecuencia. La velocidad en dominio de la frecuencia será entonces
T0 menos M por G por R sobre S por R dividido J equivalente por S más B equivalente. Aplicando el teorema del valor final podemos obtener la velocidad en estado estacionario como el límite para S tendiendo a 0 de S por V de S, que sería multiplicar por S la expresión de arriba y forzarla a 0. Fíjate que te desaparece la inercia, el único que te sobrevive es el rozamiento equivalente. Entonces vas a tener como expresión final T sub 0 menos M por G por R, todo esto multiplicado por R, dividido el rozamiento equivalente, que es el rozamiento propio en el eje, más el rozamiento en el riel de elevación, multiplicado por R al cuadrado. Fíjate que tiene mucho sentido porque responde a lo que dijimos al principio. Esta cupla, este valor de cupla debe superar a la influencia del peso para que esto tenga sentido, ¿no? Para el momento generado por el peso, como para que tenga razón de ser el mecanismo, si no, no va a subir nunca. Multiplicado por R para obtener una velocidad y dividido el rozamiento, el valor del rozamiento, que es el que de alguna manera limita el valor de velocidad final. No te lo pide el ejercicio, pero está bueno tener presente que la velocidad en función del tiempo aquí sería la velocidad en estado estacionario, o sea, este término, por 1 menos e a la menos t sobre tau, siendo la constante de tiempo en esta oportunidad el momento de inercia equivalente dividido el rozamiento equivalente. Fíjate que responde a la naturaleza del sistema de primer orden, solo que está combinado en forma de rotación y traslación. Podemos tener varios de estos que se nos pueden llegar a presentar. Lo importante es tener presente que son el mismo grado de libertad y el secreto está en encontrar las ecuaciones de vínculo para transformar el sistema de ecuaciones diferenciales en una sola ecuación diferencial de orden 1 en este caso. Otro modelo elemental que suele aparecer mucho en los sistemas de primer orden es la cadena cinemática de transmisión o el tren reductor. Reductor o elevador dependiendo de la relación entre dientes que vos tengas acá, ¿no? Acá las ecuaciones de vínculo, por ejemplo, serían si tenemos un torque aplicado sobre la masa principal y nos devuelven una velocidad angular omega 1, acá tenemos la velocidad angular omega 2. Lo importante es tener presente que en el punto de contacto, cuando los dientes son del mismo módulo, se verifica la relación omega 1 por n1 igual a omega 2 por n2 y también que el par de oposición que aparece en este eje multiplicado por la velocidad angular de este eje va a ser igual al par de activo que aparece en este eje que hace que todo esto gire multiplicado por la velocidad angular en este eje. Esto se conoce como el balance de potencias de la cadena cinemática de transmisión. Entonces tendríamos T sub 1 por omega 1 igual a T sub 2 por omega 2 y estas serían las ecuaciones de vínculo entre los dos ejes, ¿no? El eje motor y el eje de la carga. Entonces va a ser T sub 1 por N2 igual a T sub 2 por N1 para hacer la conversión. En el primer eje vas a tener suma de momentos como momento de inercia por aceleración angular, que será T motor menos el T sub 1 que aparece que dijimos, menos el rozamiento B sub 1 por omega 1. Esto tiene que ser igual a J1 por derivada de omega 1 respecto del tiempo. En el segundo eje tendrás T sub 2 menos B sub 2 por omega 2 igual a J sub 2, pensando que esta es una carga final a mover, por la derivada de omega 2 respecto del tiempo, ¿no? Con estas ecuaciones de vínculo que tenemos aquí, lo que podemos hacer es armar todo en una única ecuación diferencial en la cual vamos a tener la cupla motora será igual al momento de inercia equivalente por derivada de omega 1 respecto del tiempo más fricción equivalente por omega 1. Y fíjate que termina siendo nuevamente una ecuación diferencial de primer orden, siendo el momento de inercia equivalente igual al momento de inercia en el eje propio más J sub 2 afectado por la relación de ruedas dentadas al cuadrado y el rozamiento equivalente igual a B sub 1 más B sub 2 por
n1 sobre n2 cuadrado, ¿no? Si nosotros transformamos, vamos a tener el momento motor será igual a J equivalente por S más B equivalente por omega 1 de S. Y si queremos obtener la función transferencia en este caso, omega 1 de S sobre T sub 1 de S o TS, perdón, será igual a 1 sobre J equivalente por S más B equivalente. Recordemos que omega 1 por N1 es igual a omega 2 por N2, por lo que si quisiéramos omega 2 versus la cupla de entrada, lo que tendríamos es todo esto pero multiplicado por N1 sobre N2. Y aquí nos quedó nuevamente la función transferencia típica de los sistemas de primer orden. Si queremos dejarlo de la forma que lo hemos visto, lo que podemos hacer es sacar factor común el B equivalente. Entonces tendremos omega 2 de S sobre T de S será entonces N1 sobre N2 dividido la fricción equivalente dividido J equivalente sobre B equivalente por S más 1. De esta manera, por ejemplo, tendríamos en el numerador la ganancia efectiva y en el denominador la constante de tiempo de este sistema en particular. Para mayores detalles de la cadena cinemática de transmisión te dejo en los comentarios un video en el que hablo en específico del tren reductor. Es uno de mis grandes éxitos que anda dando vueltas por ahí. Otro ejemplo, el sistema piñón-cremallera. Fíjate que la rueda dentada está vinculada a la masa que se traslada por el radio medio que le permite engranar una pieza con la otra. Acá las ecuaciones de vínculo serían velocidad igual a omega por R y el momento de oposición que aparece en la rueda dentada será igual a la fuerza por la distancia, siendo la fuerza 1 la fuerza activa que aparece aquí para romper el equilibrio. En este sistema entramos con torque, entonces se espera que tengamos algo de este tipo, donde la cupla será igual al momento de inercia equivalente por la derivada de omega respecto del tiempo más rozamiento equivalente por omega, siendo el momento de inercia equivalente en este caso igual al momento de inercia propio más la masa por la distancia al cuadrado y siendo el amortiguamiento equivalente igual al amortiguamiento propio más el amortiguamiento de la parte traslacional referido por el radio al cuadrado. Si uno piensa en la función transferencia en este caso, tendrás omega sobre t igual a 1 sobre j equivalente por s más b equivalente. Y si te importa la velocidad a la salida en lugar de la velocidad angular, ¿qué tendrás que hacer? A esta expresión multiplicarla por r. Entonces la velocidad a la salida respecto de la cupla de entrada será R sobre J equivalente por S más B equivalente. Esta será la función de transferencia, la cual también podríamos expresar en la forma de ganancia efectiva dividido tau S más 1, como hemos visto. ¿Y eso cómo será? Tratando de sacar el rozamiento equivalente como factor común y te quedará J equivalente sobre rozamiento equivalente por S más 1. Y acá tendrás la función transferencia velocidad versus cupla. ¿Cómo cambiaría la función de transferencia del sistema si en lugar de entrar con una cupla entramos con una fuerza directamente sobre la cremallera? Bueno, en este caso, f de t será igual a masa equivalente por
derivada de la velocidad respecto del tiempo más fricción de traslación equivalente por velocidad. Fíjate que acá la ecuación que prevalece es la de traslación, por lo tanto, en lugar de referir todo a momento de inercia a punta de eje, sino que lo referimos a las variables traslacionales. La masa equivalente será la masa propia más el momento de inercia dividido el radio al cuadrado, y el rozamiento de traslación equivalente será el rozamiento propio más el rozamiento de rotación dividido el radio al cuadrado también. De manera que si transformamos y encontramos la función transferencia, en este caso, velocidad sobre fuerza será directamente 1 sobre masa equivalente por S más B equivalente, o también, esto está bien, pero también si queremos dejarlo de la otra forma, 1 sobre B equivalente sobre masa equivalente sobre B equivalente por S más 1. Cualquiera de las dos estaría bien. Fíjate que la constante de tiempo aquí, tau, será masa equivalente sobre B equivalente, que será M más J sobre R cuadrado dividido B más B mayúscula sobre R al cuadrado. Si nosotros acomodamos un poco mejor el R cuadrado, sacamos denominador común, fíjate que también puede quedar como J más M por R cuadrado y rozamiento rotacional más rozamiento traslacional por R al cuadrado. Es decir que es la misma constante de tiempo pensar en masa equivalente sobre rozamiento equivalente que pensar en momento de inercia equivalente sobre rozamiento rotacional equivalente. En ambos casos concluimos en que la constante de tiempo del sistema es la misma. ¿Por qué? Porque el sistema no cambió, lo que cambió es la entrada. En uno era la cupla y en otro era la fuerza, pero las características del sistema no cambiaron. Por lo tanto, la constante de tiempo del sistema sigue siendo la misma. Y bien, llegó el turno de los sistemas mecánicos de segundo orden o los sistemas mecánicos completos. Al tratarse de sistemas mecánicos de un grado de libertad, el máximo orden del sistema es de orden 2. ¿Por qué? Porque hay dos acumuladores de energía. La masa, acumulador de energía cinética, y el resorte, acumulador de energía potencial elástica. Tenemos el equivalente en el modelo rotacional como el momento de inercia, acumulador de energía cinética de rotación, y el resorte torsional, acumulador de energía potencial elástica de rotación también. Los modelos son análogos, igual al caso del sistema de primer orden, tenemos un modelo para la traslación y un modelo para la rotación. Ambos tienen la misma función de transferencia con la ganancia efectiva, omega n, razón de amortiguamiento, pulsación natural no amortiguada, pseudopulsación que podemos sacar después. Así que procedemos a hacer el análisis en estos casos. Vamos con el modelo de traslación primero y después aplicaremos la equivalencia para la rotación. Suma de fuerzas exteriores, masa por aceleración, igual que antes. Como fuerza activa, aquel que rompe el equilibrio es la fuerza F, menos fuerza de carácter viscoso, B por la primera potencia de la velocidad. Acá conviene expresarlo ya como derivada de la posición, porque la respuesta es una posición, menos la constante de rigidez por la posición. Esta fuerza elástica es de carácter antagónico y se rige bajo la ley de Hooke. Dice que la fuerza que aparece es proporcional a la deformación y esa constante de proporcionalidad es la constante de rigidez del resorte. Esto tiene que ser igual a masa por aceleración. Si bien antes lo habíamos dejado como derivada de la velocidad respecto del tiempo porque estábamos hablando de sistemas de primer orden, acá como estamos en sistemas de orden 2, estamos forzados a dejar la ecuación diferencial como derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces. ¿Cómo resolveríamos esto en caso de transformar
tendríamos a condiciones iniciales nulas f de s igual a m por s cuadrado más b por s más k. Todo esto por x de s. Y por supuesto que la función transferencia x versus la fuerza, en este caso será 1 sobre m por s al cuadrado más b por s más k. En este caso, si querés hacer la conversión equivalente, vamos a tener que la ganancia efectiva del sistema es 1 sobre la constante de rigidez, la pulsación natural es la raíz de k sobre m y la razón de amortiguamiento será igual al amortiguamiento real dividido el amortiguamiento crítico, el cual podemos obtener como 2 veces la raíz de la masa por la constante de rigidez. En base a esta idea vamos a armar el modelo equivalente para la rotación. En lugar de fuerza tenemos momento. En lugar de fuerza viscosa tenemos momento de rozamiento rotacional. Y en lugar de fuerza de restitución tenemos una cupla antagónica igual a la constante de torsión por el ángulo. Esto tiene que ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Si transformamos a Laplace la misma idea, tendremos el torque o la cupla principal en dominio de la frecuencia será igual a j por s al cuadrado más b mayúscula por s más k mayúscula o j aquí. Todo esto por tita de s. Fíjate que se respeta la igualdad y equivalencia entre ambos modelos, por eso es que es copiar y pegar el de arriba simplemente con las nuevas constantes. Entonces aquí la relación será ángulo sobre momento equivalente a la expresión de arriba, solamente que en dominio de los parámetros rotacionales, ¿no? Pero fíjate que termina quedando exactamente la misma función de transferencia. En este modelo rotacional la ganancia efectiva será 1 sobre la constante equivalente de torsión. La pulsación natural será igual a la raíz de la constante equivalente de torsión sobre el momento de inercia. Y la razón de amortiguamiento en este caso será el amortiguamiento real dividido el amortiguamiento crítico. Fíjate que cada una de las variables o constantes, tiene su equivalente en rotación. La masa, momento de inercia. Constante de rigidez, constante equivalente de torsión. Amortiguamiento, amortiguamiento rotacional. Fuerza, momento. Posición, posición angular. Acá nos habíamos olvidado de colocarla. Ahí. Tita en función del tiempo. Y así es como nos quedan expresadas las funciones de transferencia del sistema de segundo orden elemental, traslacional y rotacional. Bien, vamos con el siguiente problema. Es un sistema mecánico elemental completo de traslación, en el cual estamos en presencia de una vibración del tipo forzada, donde tenemos una fuerza de características 80 por el seno de 5 por t, unidades newtons. Tal vez no lo habíamos aclarado, pero es lo correcto, ¿no? Si todo lo demás está en unidades mks, eso por lo menos tiene que estar aclarado que es en newtons, está muy bien. Tenemos una constante de rigidez de 5 newton por metro, una masa de 1 kilo y un amortiguamiento viscoso de 4 newton por segundo sobre metro. Y lo que tenemos que hacer es determinar la posición en función del tiempo. Vamos a plantear la ecuación diferencial, vamos a aplicar la transformada, vamos a encontrar la función de transferencia y vamos a antitransformar. En cuanto a la ecuación diferencial, es algo que acabamos de ver, ¿no? Esto será igual f de t igual a la masa por
la derivada segunda de la posición más el amortiguamiento por la derivada primera más la constante de rigidez por la posición. Nosotros podríamos ya reemplazar por cada uno de los valores, entonces tendríamos, ¿no? A f de t vamos a dejarlo de esta manera, así dejamos la función de transferencia expresada. Vamos a pensar que tenemos condiciones iniciales nulas, ¿no? Porque la idea es encontrar la función de transferencia, entonces aclaramos, ¿no? x0 igual a b0 igual a 0. Entonces aquí, ya referidos los valores, tendremos x segunda más 4x' más 5x. Y ahora si le aplicamos la transformada, vamos a tener f de s igual a s cuadrado más 4s más 5, todo esto por x de s. La función de transferencia de este sistema sería x de s sobre f de s igual a 1 sobre s al cuadrado más 4s más 5. En este caso, fíjate que omega n al cuadrado sería igual a 5, entonces omega n sería la raíz de 5. Si uno quiere pensar en la razón de amortiguamiento, 4 o 2 por omega n por la razón de amortiguamiento sería igual a 4. Quiere decir que omega n por la razón de amortiguamiento es igual a 2. Siendo omega n igual a raíz cuadrada de 5, entonces la razón de amortiguamiento es 2 sobre la raíz cuadrada de 5, teniendo presente que la raíz cuadrada de 4 es 2, quiere decir que la razón de amortiguamiento es menor que 1, entonces ya sabemos qué tipo de respuesta natural va a tener este sistema. Va a tener una respuesta oscilatoria amortiguada en cuanto al transitorio se refiere. Después, en cuanto a la respuesta forzada, sí, va a responder de una forma característica senoidal porque la entrada es de forma senoidal. Pero el transitorio de este sistema va a ser oscilatorio amortiguado. Y eso lo hemos sabido gracias a que conocemos la razón de amortiguamiento del sistema. ¿Cómo podemos determinar x de s? Fíjate que en este caso f de t es una función de características senoidales, entonces lo que nosotros tendremos que hacer es aplicar la transformada a la función 80 por el seno de 5 por t, y lo que vamos a tener será entonces 80 por 5, 400 dividido s al cuadrado más 25, ya que lo que hemos hecho fue la transformada de esta función. Vos acordate que la transformada del seno de omega t era igual a omega sobre s al cuadrado más omega al cuadrado. Y al tener un 80 delante, bueno, será 80 por 5, 400. Listo, esta parte está. Y ahora tenés también que lidiar con esto, ¿no? El s cuadrado más 4s más 5. Es decir, que ahora tendríamos que trabajar para la antitransformada de esta función que aparece aquí. Lo que sugiero, como en estos casos, es la descomposición por fracciones simples o fracciones parciales. Ayuda bastante, en este caso cuando el denominador no se puede factorizar. Fíjate, no se puede factorizar por 2. Es uno de los casos más desagradables, pero lo podemos resolver. Tampoco es que no se puede, ¿viste? Hay que laburar un poco, pero a esta altura, si llegaste a la 7ª clase de transformadas, no le tenés que tener miedo a esto. Bien, bueno, acá hay que laburar un poquitito, sacar denominador común y resolver el sistema de ecuaciones. Bien, vamos a sacar el numerador equivalente a ver cómo queda todo esto, ¿no? A ver, tendremos a por s más b, todo eso multiplicado por s al cuadrado más 4s más 5, más c por s más d, todo eso multiplicado por
S al cuadrado más 25. Bueno, esto tendría que ser igual a 400. Entonces, vamos a aplicar distributiva para ordenar los términos correspondientes. A ver a qué podemos igualar todo esto. Bien, esta es la parte difícil, ¿no?, del método de fracciones simples, determinar las incógnitas del sistema de ecuaciones. Pero bueno, le damos para adelante, no pasa nada. El primero te queda a por s al cubo. El segundo, 4 por a por s cuadrado. Vamos a escribirlo en otro renglón, así ya nos quedan ordenadas las incógnitas. ¿Cómo te queda el tercero? 5 por a por s. Bien, perfecto. Más b por s cuadrado. Entonces este lo ordenás acá. Más b por 4 por s. O sea, 4b por s. Más 5b. Y de esta manera, fíjate que te quedan ordenados los términos cúbicos, cuadráticos, lineales e independientes en distintas filas, ¿no? Entonces este vas a tener c por s al cubo. ¿Sí? Después acá vas a tener c por s, bueno, más 25c por s. Vas a tener ds cuadrado aquí. Y vas a tener 25d. Esto tiene que ser igual a 0, 0, 0. Y este tiene que ser igual a 400, ¿no? Si querés 0s, 0s cuadrado y 0s al cubo. Así la variable se va y solamente trabajas con las incógnitas. Ya nos quedó el sistema armado de 4×4 que podemos convertirlo en uno de 3×3 porque podemos decir que c es directamente igual a menos a y listo, ¿no? Entonces fíjate que te puede quedar 4a más b más d igual a 0. Después 5a más 25c. Esto puede ser visto como menos 20a. Menos 20a más 4b igual a 0 también. Y 5b más 25d igual a 400. Y acá estaba el punto de quiebre, ¿no? Algunas cosas se pueden simplificar. Fíjate que si acá dividís este con este, acá esto te quedará un 5 y acá todo dividido 5 y te queda 80, ¿no? Entonces podés volver a escribir esto de forma prolija, como podría ser 4a más b más d igual a 0 menos 5a más b igual a 0, b más 5d igual a 80. Esto se puede ordenar o trabajar con el método de eliminación de Gauss. Lo que te parezca va a estar bien. Por ahí conviene hacer que b sea igual a 5a. Entonces te queda 9a más d igual a 0. Y si ves 5a, te queda a más d igual a 16. Porque 16 por 5 es 80, ¿no? Fíjate que restamos, ¿sí? Si restamos, vas a tener que 8a es igual a menos 16, por lo que a es igual a menos 2. Con esta información podés sacar que d es igual a 18. Si a es igual a menos 2 y b es 5a, entonces b será igual a menos 10. Y c es igual a 2 positivo porque c originalmente era igual a menos a. Entonces ya tenés determinadas las 4 constantes. Vamos a escribirlas de nuevo aquí abajo. A igual a menos 2, b igual a menos 10, c igual a 2 y d igual a 18. Fíjate que x de s puede quedar entonces, como dijimos, ¿no? A igual a menos 2, b igual a menos 10. Nosotros ya podríamos separarlos porque esto ya corresponde a antitransformadas diferentes. Entonces, por un lado tendrás menos 2s sobre s al cuadrado más 25. Y por otro lado tendrás
menos 10 y que puede ser visto como menos 2 por 5 porque ya estamos armando la estructura de la antitransformada, ¿no? Fíjate, estas tienen antitransformada directa y con las que vas a tener que laburar por ahí es con las que aparecen aquí. Fíjate que acá este denominador primero tenemos que dejarlo de diferente, habiendo completado cuadrados. Fíjate que te queda un trinomio cuadrado perfecto haciendo s cuadrado más 4s más 4, pero te queda un 1 colgado, ¿no? Entonces te va a quedar s más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto ayuda a que vos arriba sepas qué poner, ¿no? Porque vas a tener 2s más 18 y lo que vos necesitas es dejarlo de forma tal que vos puedas tener un s más 2. Entonces no sería descabellado pensar en dejarlo de esta manera, por ejemplo, ¿no? Tuviste que robarte 4 del 18, entonces te quedan 14 colgados. Y con eso vas a poder descomponer en dos funciones diferentes listas para antitransformar, como vamos a ver ahora. Fíjate, volviendo a escribir esta parte, vas a tener menos 2s sobre s cuadrado más 25 más 5 sobre s cuadrado más 25. Esto tiene antitransformada inmediata. Ahora vamos a ver cuál es. Y acá fíjate esto. Más 2, s más 2 dividido s más 2 al cuadrado más 1. Y te quedó colgado un 14, que podés expresarlo como 2 por 7 o directamente 14, también está bien. 14 por 1 sobre s más 2 al cuadrado más 1. Fíjate como pseudopulsación colgada, acá tenés un 1 al cuadrado. 1 es cuadrado perfecto de 1, así que no hay problema. Pero ya te quedó la expresión lista para antitransformar en su totalidad. Aplicando L a la menos 1, aquí vas a tener x de t igual a menos 2 por coseno de 5t. Acordate que la transformada del coseno es s sobre s cuadrado más omega cuadrado. Y la transformada del seno fue la que vimos recién, ¿no? O sea, te va a quedar seno de 5t. Perfecto. Más. Bueno, podemos sacar acá factor común. Fíjate. El 2 por e a la menos 2t. Esto corresponde a la antitransformada. O la expresión antitransformada corresponde a las funciones trigonométricas amortiguadas. Nos cansamos de verlo ahí en los ejemplos en las clases anteriores. Así que imagino que algo te quedó. Coseno de t más 7 por el seno de t. Si no metimos la pata en ningún lado, seno de 7 no, seno de t. Ahí está. No metimos la pata en ningún lado y justo la metí ahí. Cosa que pasa. Y esta será la expresión de la antitransformada de la posición en función del tiempo para el sistema mostrado. Tenemos para hablar acá todavía, fíjate, esta parte corresponde al transitorio y esta parte corresponde al permanente, al estado estacionario, ¿sí? Al régimen permanente. Si quisiéramos conocer la amplitud máxima en régimen permanente, lo que tendríamos que hacer es la composición en Pitágoras de las amplitudes de las funciones trigonométricas, ya que si vos tenés a por el coseno de omega t más b por el seno de omega t, esto puede expresarse como r por el coseno de omega t menos psi, siendo r, que es lo que importa ahora, la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado, y siendo la tangente de psi la relación entre b y a. Y esa es la forma compacta y esta es la forma expandida. Si uno quiere conocer la verdadera amplitud o la amplitud de la oscilación resultante en régimen permanente, lo que tendría que hacer es dejarlo de forma compacta. Si r es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, bueno, todo eso está multiplicado por un 2 adelante, pero acá lo que tendrías es raíz cuadrada de 2. Quiere decir que la amplitud
en estado estacionario, x máxima cuando t tiende a infinito, es 2 raíz de 2. Bueno, si estamos en metros, será unidades metros, ¿no? Por ahí es un montón para una vibración, pero bueno, es lo que termina dando en función de los datos que tenemos para resolver el problema. Si queremos pensar en el periodo de la oscilación, resultante en régimen permanente será 2pi sobre 5 segundos. O sea que la respuesta en estado estacionario correspondería de esa manera. Y el transitorio es de características subamortiguadas, como podemos apreciar, u oscilatorias amortiguadas. Eso ya nos dimos cuenta al principio porque hemos determinado la razón de amortiguamiento que era menor que la unidad. Fíjate que también podríamos encontrar la amplitud máxima en estado estacionario con la expresión de las vibraciones forzadas, la que habíamos obtenido cuando estudiamos vibraciones forzadas, ¿no? Esto será fuerza máxima sobre la constante de rigidez equivalente dividido la raíz cuadrada de 1 menos omega forzado dividido omega natural al cuadrado, todo esto al cuadrado, más 4 veces la razón de amortiguamiento al cuadrado por omega forzado dividido omega natural al cuadrado. Si tenés dudas de dónde sale esta expresión, después en los comentarios te dejo fijado ahí el link que te lleva a la clase de las vibraciones forzadas, como para que puedas ver la deducción. Acá, como no es el propósito principal de esta clase, ya damos la fórmula escupida, pero bueno, eso de algún lado sale del estudio de las vibraciones forzadas. ¿A qué quiero ir con esto? Que si vos relacionás las constantes que tenés como dato para poder aplicar esta fórmula, la amplitud te tendría que dar lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos vibraciones forzadas, estudiamos el análisis senoidal en estado estacionario, que es lo que está sucediendo acá justo ahora, ¿no? Entonces, para nuestros datos, tenemos que omega forzado es igual a 5, tenemos que omega n es igual a raíz de 5, unidades de segundos a la menos 1, ¿no? La razón de amortiguamiento dijimos que era 2 sobre raíz de 5, lo habíamos desarrollado. La constante de rigidez era igual a 5 y la fuerza máxima era igual a 80. Es decir, tenemos todo lo necesario para poder aplicar esta fórmula con libertad. Fíjate, 80 dividido 5, vos en el numerador tendrías 16. Después acá tendrías 1 menos omega forzado sobre omega n. Omega forzado 5, omega n raíz de 5. O sea, raíz de 5 al cuadrado que sería 5. 1 menos 5 menos 4 al cuadrado 16. Ok. Más 4 veces la razón de amortiguamiento, que sería 2 sobre raíz de 5 al cuadrado, o sea 4 sobre 5. Perfecto. Omega forzado sobre omega n al cuadrado, que sería raíz de 5 al cuadrado, o sea 5. Con esto se terminaría yendo. Te queda 16 sobre 16 más 16, o sea que el denominador te queda 32, pero es la raíz cuadrada de 32. Es decir que el resultado terminaría siendo 16 sobre raíz de 32. Bueno, si pensamos un poco, esto sería igual a raíz cuadrada de, 16 por 2, ¿no? Y raíz cuadrada de 16 sería 4. Con el 16 que tenés arriba, 16 dividido 4, te quedaría 4 arriba, dividido raíz de 2. Si multiplicamos y dividimos por raíz de 2, nos queda efectivamente que el x máximo es 2 raíz de 2 unidades metros. Lo que nosotros dijimos que tenía que dar aplicando las antitransformadas para obtener la función del tiempo. ¿Cuál es el punto fuerte de la transformada de Laplace? Que te da todo el transitorio, además de darte la solución forzada. En caso de que te interese, también podés tener la evolución del transitorio. El análisis de las vibraciones forzadas solamente te da la amplitud en estado estacionario, pero hacer la transformada y después hacer la antitransformada te da como resultado la función del tiempo para cualquier instante, por lo que nos damos cuenta de lo potente que es el método.